Generalidades del sistema nervioso central. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas, encéfalo, médula espinal y nervios, que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, evaluar esta información y responder a través de ocasionar cambios en músculos y glándulas. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y médula espinal; sistema nervioso periférico, dentro del cual se incluyen todos los tejidos y nervios situados fuera del sistema nervioso central. Está formado por el encéfalo y médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central contenida en el cráneo, y el cual comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo o encefálico. La médula espinal es parte del sistema nervioso central, situado en el interior del canal vertebral, y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. Encéfalo y médula espinal recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. Además, es también fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos, tras integrar la información a través de funciones motoras que viajan por el sistema nervioso periférico para ejecutar una respuesta adecuada. Estructura básica del sistema nervioso. Se divide en tres secciones. La primera son los receptores. Son los centros nerviosos que se encuentran en el cerebro, en donde se integran y procesan los estímulos de los receptores. Después vienen los efectores, es la unidad de salida, donde se generan las respuestas por medio de los músculos y las glándulas endocrinas en todo el cuerpo. La neurona es la unidad básica y estructural del sistema nervioso, especializado en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas llamadas impulsos nerviosos. La neurona es la unidad base porque posee en sí misma todos los elementos que permiten poner en funcionamiento el sistema nervioso. Un dato importante es que la neurona no puede reproducirse. Sus funciones son pensar, razonar, controlar la actividad muscular, sentir. Tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas. Su estructura: primero es el soma o cuerpo, es donde se llevan a cabo las funciones metabólicas básicas de toda célula. Convergen y se contactan las terminaciones con otras neuronas. Como toda célula, contiene el núcleo, citoplasma y tiene su membrana plástica. Dendritas son prolongaciones cortas ramificadas, en general múltiples, a través de las cuales la neurona recibe estímulos procedentes de neuronas vecinas con las cuales se establece una sinapsis o contacto entre células. El axón es una prolongación generalmente única y de longitud variable, a través del cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otra célula nerviosa o a otros órganos del cuerpo. Cerca del final, el axón se divide en terminaciones especializadas que contactarán con otras u órganos efectores, llamada arbolización terminal. Finaliza en los botones terminales que se enlazan con las dendritas de otras células. El lugar de contacto entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector es una sinapsis. Las neuroglías son células auxiliares que están íntimamente unidas a las neuronas y están para darles soporte, nutrición y protección. Además de que éstas poseen la capacidad de reproducirse, las neuroglías fortalecen la conductividad de las neuronas. Las neuroglías son astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y las células satélites. Cerebro. El cerebro controla el comportamiento activando músculos, produciendo la secreción de hormonas. La parte derecha del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo y la parte izquierda controla el lado derecho. En el 95% de las personas derechas, las funciones relacionadas con el lenguaje están localizadas en el hemisferio izquierdo.
el cerebro pesa aproximadamente 1,5 kg y está compuesto por el tallo cerebral. Controla los reflejos y las funciones automáticas del cuerpo como la presión sanguínea, el ritmo del corazón y la digestión. El tálamo es una estructura neural originada en el diencéfalo, estructura más voluminosa de esta zona en el centro del cerebro, encima del hipotálamo. El hipotálamo se relaciona con los impulsos provenientes en el cerebro, que separa el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, y en su parte superior el lóbulo parietal y el temporal. El hipocampo controla la sed, el hambre, la agresividad y las emociones en general. En el cerebro también existe una sustancia gris, que es una pequeña capa que recubre completamente el cerebro. El área de Wernicke se localiza en el punto en donde se ponen en contacto tanto el lóbulo parietal con el occipital con el temporal. Es ahí donde confluyen las señales sensitivas de los tres lóbulos sensitivos. Esta área es importante para la interpretación y el significado de oraciones e ideas, ya sean oídas, leídas, percibidas o inclusive generadas dentro del propio cerebro. La destrucción de esta área del cerebro provoca la pérdida extrema de pensar. Solo es desarrollada en uno de los dos hemisferios, generalmente en el izquierdo. Esto evita la confusión de los procesos del pensamiento. En personas diestras se desarrolla más el lado izquierdo. Después de un daño severo en el área de Wernicke, una persona podría escuchar perfectamente bien e inclusive reconocer diferentes palabras, pero sería incapaz de disponer estas palabras en un pensamiento coherente. La persona sería capaz de leer palabras a partir de una página impresa, pero no reconocería ninguna idea, o sea, no entendería lo que lee. La siguiente área es la de la memoria reciente del lóbulo temporal. La mitad inferior del lóbulo temporal parece ser principalmente de importancia para el almacenamiento a corto plazo de recuerdos, los que persisten entre pocos minutos y varias semanas. Y por último, el área prefrontal. Ocupa la mitad anterior del lóbulo frontal. Ha sido extirpada en muchos pacientes psicóticos para rescatarlos de estos estados depresivos. Estas personas funcionan bastante bien sin las áreas prefrontales, sin embargo pierden la capacidad para concentrarse por periodos prolongados y también para planificar el futuro o pensar en problemas profundos. Por eso se dice que esta área es importante para la elaboración del pensamiento.